En la Edad de Piedra, donde la comida y la ropa ni siquiera eran suficientes, otras tribus todavía comían carne cruda y masticaban plantas silvestres. Pero tú ya habías guiado a tu gente a beber sopa caliente y comer carne asada. No solo podían comer arroz blanco y fragante, sino que también usaban armas avanzadas para su época. Todo porque trajiste contigo habilidades de fuerzas especiales muy adelantadas a la prehistoria. En tu vida pasada, eras un soldado de élite de las fuerzas especiales. Mientras perseguías a unos criminales en la frontera, desafortunadamente caíste por un precipicio. Cuando abriste los ojos de nuevo, descubriste frente a ti a varias mujeres envueltas en pieles de animales. Pero el dolor agudo en tu pierna no te dejó pensar mucho. Con tus muchos años de experiencia en supervivencia en la naturaleza como soldado de fuerzas especiales, rápidamente determinaste que la herida en tu pierna era una mordedura de serpiente. Así que tomaste el cuchillo de piedra que tenías al lado y abriste la herida. Luego tomaste una rama al rojo vivo y la clavaste directamente en la zona herida. Tras un grito desgarrador, caíste al suelo, exhausto. Después de una noche luchando entre la vida y la muerte, a la mañana siguiente reviviste, tan resistente como una cucaracha. Recibiste un trozo de carne seca de la mano de una mujer, y lo devoraste todo con avidez. Cuando terminaste de comer, desesperadamente hiciste señas pidiendo más. Pero la respuesta de la mujer, por supuesto, fue que no era posible. Después de todo, en esta pequeña tribu, solo hay poco más de 50 personas. La comida que consiguen cada día es limitada. Además, ahora es la temporada de almacenar alimentos para el invierno, por lo que la comida se prioriza para los adultos sanos y fuertes. Al ver eso, no te quedó más remedio que encontrar la forma de llenar tu propio estómago. Viendo que el clima se volvía más frío cada día, tenías que encontrar rápidamente una manera de almacenar comida para pasar el invierno. Después de pensar un momento, la carne más fácil de conseguir en este momento era el pescado. A menos de 1 kilómetro de distancia hay un pequeño río, pero la gente de esta tribu no come pescado. Por supuesto, tampoco tienen herramientas para pescar. Pensando en eso, no te quedó más que ir a buscar algunas lianas para tejer una cesta, y luego llevarla para pescar. Poco después, regresaste a la entrada de la cueva con un gran manojo de lianas, y comenzaste a tejer la cesta. Unos niños se reunieron a tu alrededor, mirándote con curiosidad, balbuceando y sin poder decir ninguna frase coherente. Mientras, unas mujeres secaban hierba para techar cerca de la entrada de la cueva. Justo en ese momento, a lo lejos se escucharon de repente una serie de gritos de pánico. Solo vieron al jefe barbudo junto con otros 2 hombres. Cada uno abrazaba un huevo de ave gigante, mientras corrían y gritaban, acompañados por unos gritos desgarradores. Un ave del terror de más de 3 metros de altura seguía de cerca al líder. Tú gritaste inmediatamente en voz alta, «Suelten los huevos». Lamentablemente, nadie entendió. El líder seguía sin querer soltar el huevo que tenía en las manos, y el ave del terror tampoco estaba dispuesta a dejarlo ir. No pasó mucho tiempo antes de que lo alcanzara y le diera una fuerte picotada. Murió en el acto. Los 2 adultos que corrían con él, al ver eso, se apresuraron a tirar los huevos que llevaban. Dieron media vuelta, corrieron al borde del bosque y treparon ágilmente a un árbol. Y gracias a eso, lograron escapar. Ninguno de los niños que estaban a tu lado había visto antes una escena tan horrible. Inmediatamente se asustaron tanto que empezaron a gritar a todo pulmón. Al perder su objetivo, el ave del terror cambió de dirección de inmediato, y se abalanzó hacia los niños que chillaban en la entrada de la cueva. Al ver eso, te apresuraste a meter a los pequeños dentro de la cueva, mientras las mujeres que estaban dentro empujaban rápidamente una roca redonda, bloqueando por completo la entrada de la cueva. El ave del terror, al ver que no podía entrar en la cueva, se dio la vuelta y se acercó al cadáver del líder, y comenzó a picotear su cuerpo para comérselo. Apretaste los dientes, decidido a detener a esta ave del terror. Ya ha probado la carne humana, y además conoce la ubicación de su tribu. En el futuro, me temo que la tribu no tendrá ni un solo día de paz. Pero ahora mismo no tienes ni una sola arma en tus manos. Enfrentarla directamente sería un suicidio. Justo en ese momento, viste las largas patas del ave del terror, y tus ojos se iluminaron de inmediato. Te pusiste manos a la obra de inmediato. Primero, recogiste 2 piedras del tamaño de un puño. Luego, te quitaste la piel de serpiente que llevabas enrollada en la cintura, y ataste las 2 piedras a cada extremo. Cuando terminaste, tomaste esas sencillas boleadoras, y te deslizaste hacia afuera por una grieta de la cueva. La gente dentro de la cueva se quedó atónita. Querían seguirte para detenerte, pero tenían miedo de hacer que el ave del terror volviera.
así que solo pudieron mirar ansiosamente desde dentro de la cueva. Te agachaste en silencio y avanzaste sigilosamente entre los arbustos. Y te detuviste cuando estabas a unos 500 o 600 metros del ave del terror. En ese momento, el ave del terror todavía estaba absorta disfrutando de su comida, completamente inconsciente de que la tenías en la mira. Solo se vio cómo te levantabas lentamente. Agarraste el centro de la cuerda de piel de serpiente y giraste rápidamente la boleadora. Las dos piedras salieron volando al instante. Bajo el efecto de la fuerza centrífuga, la cuerda se tensó en un instante. El ave del terror notó el movimiento de tu lado. Levantó la cabeza, soltó un chillido ensordecedor y cargó frenéticamente hacia ti, al ver que se acercaba cada vez más. Las mujeres y los niños en la entrada de la cueva gritaron de miedo, pero tú permaneciste inmóvil en tu sitio, firme como una roca. Justo cuando el ave del terror se abalanzó a unos 30 metros de ti, de repente le arrojaste con fuerza la boleadora. La boleadora salió de tu mano, girando vertiginosamente, y en cuanto tocó las largas patas del ave del terror, se enredó firmemente. El ave del terror, que ya había llegado a menos de 10 metros de ti, perdió el equilibrio al instante y se desplomó. Sus diminutas alas se agitaron sin parar, pero aún así no podía levantarse. Las mujeres y los niños en la entrada de la cueva se quedaron boquiabiertos y paralizados. Con la boca abierta, no se atrevían a creer que lo que acababan de ver fuera real. Inmediatamente llamaste a dos muchachos para que sujetaran el cuello del ave del terror. Mientras tanto, tú levantaste una gran roca y la golpeaste con fuerza. La cabeza del ave del terror comenzó a sangrar al instante. Su cuerpo también dejó de forcejear violentamente, y luego dejó de respirar por completo. Los dos muchachos te miraron con ojos llenos de asombro y respeto. Desenredaste la piel de serpiente de la pata del ave y te la ataste a la cadera. Luego, les hiciste una seña para que te ayudaran a llevar el ave del terror a la cueva. Ahora, los dos muchachos eran completamente obedientes. Claramente parecían unos verdaderos admiradores. Entonces, los tres unieron sus fuerzas para arrastrarla. Llevaban el ave del terror por la pata hacia la cueva. Al ver a los tres traer una presa tan grande, la gente de la cueva tampoco pudo quedarse quieta. Gritaron, movieron la gran roca que bloqueaba la entrada y salieron corriendo a ayudar. Los dos hombres adultos que se escondían en un árbol a lo lejos también bajaron. Habían presenciado con sus propios ojos cómo mataste al ave del terror tú solo, por lo que también estaban llenos de admiración. Esta era, además, la primera vez en la historia de su tribu, que cazaban una presa tan grande. Al regresar a la cueva, les dijiste a las mujeres que guardaran las plumas para ti. Del resto, dejaste que ellas se encargaran. Ahora el peligro había pasado. Tú también tienes que seguir tejiendo tu cesta. Aproximadamente una hora después, las dos cestas estaban terminadas. Pusiste algunas vísceras de ave del terror en la cesta y te dirigiste a la orilla del río. En el camino, una mujer vio que tenías la intención de ir solo a la orilla del río, así que decidió seguirte. En su interior, pensó que eras muy impresionante, así que tenía que vigilarte de cerca. Y los dos niños que acababan de aceptarte como su líder, al verte crear otro objeto extraño y prepararte para irte, corrieron inmediatamente tras de ti. Los cuatro llegaron muy rápido a la orilla del río. Te paraste en la orilla y observaste detenidamente por un momento, pero cuanto más mirabas, más escalofríos sentías. En tan solo unos pocos minutos, viste con tus propios ojos a peces grandes devorando a peces pequeños en el río. Este río, incluso tenía peces carnívoros, pero había que admitir que el ecosistema de aquí era realmente bueno. El agua del río era cristalina, se podía ver el fondo de un solo vistazo. Y también había muchísimos peces. Después de elegir un lugar, sujetaste con fuerza la cuerda de hierba atada a la cesta y la dejaste caer en el río. El olor de la carne se esparció rápidamente por el agua. Los peces en un radio de 20 metros se agitaron de inmediato. Nadaron rápidamente hacia ti, empujándose para entrar en la cesta y pelear por las vísceras. Inmediatamente jalaste la cesta con fuerza para sacarla del agua. A excepción de algunos que escaparon, en la cesta aún quedaban 4 peces grandes. Y los peces del río, no solo no huyeron, sino que se arremolinaron debajo, peleando por morder las vísceras, haciéndote sentir por un momento como si estuvieras alimentando carpas en un parque. Los dos niños y la mujer adulta estaban completamente asombrados. Con solo dejar caer esa cosa extraña al agua y luego sacarla, se podía sacar a esas criaturas sin patas que viven bajo el agua, pero para que las atrapaban, era algo que aún no entendían. Vaciaste los 4 peces en el suelo. Los limpiaste cuidadosamente y luego cortaste un trozo de pescado crudo. Te lo metiste en la boca y te lo comiste. Al verte masticar el pescado crudo con tanto gusto,
Entendieron de inmediato que era algo que se podía comer, así que también te imitaron, cortaron un trozo y se lo metieron en la boca. Los ojos de la mujer se iluminaron de inmediato. Enseguida, se dio cuenta de que esta era una nueva fuente de alimento, mientras balbuceaba y gesticulaba enérgicamente con manos y pies. Ella quería que le enseñaras a pescar, pero no la dejaste hacerlo, sino que le dijiste a ella y a un niño que se encargaran de limpiar el pescado. El otro niño usaría hierba para atar el pescado limpio a un palo, para llevarlo de vuelta a la tribu más tarde, mientras tú seguías sacando peces. En ese momento, el cardumen ya se había reunido en un solo lugar. Te pusiste en cuclillas en la orilla y lo sacaste decididamente con una cesta. Cada vez que bajabas la cesta, recogías bastantes. Así, los 4 trabajaron durante toda la tarde. Al final, sacaron más de 200 peces. El más grande pesaba unos 5 kilos. Era imposible que 3 personas pudieran cargarlos de vuelta. Así que enviaste a un niño a correr de vuelta para llamar a más gente, para que los mayores vinieran a ayudar. Finalmente, todo el grupo, cargando y acarreando, se dirigió ruidosamente hacia la cueva de la montaña. A esa hora, los equipos de recolección y caza ya habían regresado todos. Como no tenían herramientas, las presas que los adultos cazaban eran en su mayoría solo algunos: liebres, gallinas salvajes y otros animales pequeños. Justo en ese momento, los niños llegaron a la cueva cargando el pescado. Todos y cada uno de ellos gritaban emocionados a los adultos, presumiendo de su logro del día. Originalmente, los adultos todavía estaban tristes por la muerte del jefe, pero en cuanto vieron el botín que trajiste hoy, se alegraron de inmediato. La tragedia del jefe fue olvidada al instante. Después de organizar el botín del día, todos los miembros de la tribu salieron de la cueva. En el claro frente a la entrada, ya había una gran pila de leña. El cuerpo del jefe fue colocado encima. Un anciano con 2 cuernos de cabra en la cabeza prendió fuego a la pira. Las furiosas llamas envolvieron rápidamente el cuerpo del jefe. La luz del fuego se reflejaba en el rostro de cada persona. Los niños, al oler la carne quemada, no paraban de tragar saliva. No sentían ni una pizca de tristeza. Los adultos, por tener una nueva fuente de alimento, también tenían una expresión tranquila. Aprovechando la ocasión, observaste brevemente a la tribu. Actualmente, la tribu tiene un total de 52 personas, de los cuales hay 8 hombres adultos y 15 mujeres adultas. El resto son niños de todas las edades. El que acaba de encender el fuego es el anciano de la tribu, porque es el que parece más viejo, así que toda la tribu lo reconoce como el más inteligente, pero ahora probablemente solo ocupe el 3er lugar, porque poco a poco estás ocupando su lugar en el corazón de todos. Además, hay un hombre con 6 dedos. Su arma preferida es un garrote de madera, probablemente sea producto de la endogamia. Por eso no parece muy avispado. Al lado de 6 dedos hay un tipo, que lleva un collar hecho de plumas. Este parece bastante astuto. También le gusta usar un garrote de madera, como a 6 dedos. Detrás de Pluma está Piedra, el que lleva un collar de huesos. Su arma habitual también es un hueso. No muy lejos de ellos dos hay un adolescente de unos 15 años. Este chico solo tiene la oreja derecha, y en la mejilla izquierda tiene 4 cicatrices. Su arma es una lanza de hueso, afilada a partir de un fémur recto. Junto a una oreja está Colmillo de Bestia, de 17 años. Su padre fue el líder de la generación anterior, y el arma que tiene en sus manos son 2 dientes de tigre, dientes de sable de más de 1 palmo de largo. También está Gran Fuerza, el más alto de la tribu. Tiene un cuerpo musculoso. Su arma es simple y brutal, solo un gran fémur. El último es Joroba, el que se apoya en un bastón de madera. Últimamente, acompaña al equipo de recolección todos los días. Se encarga de abrir camino y vigilar. Además, le gusta mucho afilar herramientas de piedra. Dicen que el mayor sueño de su vida es que antes de morir, pueda tallar una vasija de piedra. En general, de entre todos, Una Oreja, Colmillo de Bestia y Gran Fuerza son la mayor fuerza de combate de la tribu. Cuando terminaron de incinerar al líder, ya había anochecido por completo. Bajo la guía del anciano, todos regresaron a la cueva y comenzaron a repartir la comida. Como nadie había comido pescado antes, hoy, excepcionalmente, te dejaron repartirlo a ti. Tomaste un pescado que ya estaba asado, para mostrarles cómo se comía, cómo quitarle las espinas. Todos lo imitaron bastante bien, comiendo con mucho gusto. Quizás porque era la primera vez que comían hasta saciarse. Se pusieron más y más contentos mientras comían e incluso bailaban al comer. La escena ante tus ojos de repente te hace sentir como en casa. Te lo juras a ti mismo. Debes guiar a la tribu para que viva cada día mejor. Cuando todos terminaron de comer,
El anciano de los cuernos de cabra cogió un trozo de carbón encendido. En la pared de la cueva dibujó la escena tuya pescando en el río. Mientras tanto, tú enseñabas a las mujeres a tejer cestas a un lado. Luego, añadiste 2 cuerdas de hierba, convirtiéndola en una cesta para la espalda. De esta manera, en el futuro no necesitarían usar pieles de animales para llevar frutas, mejorando así la eficiencia de la recolección. A las mujeres les encantó en cuanto la vieron. Se turnaron para probársela y no querían quitársela. Al final, acordaron que mañana irían a recoger más enredaderas, para tejer las suyas propias. Para mostrar su agradecimiento, eligieron 2 pieles del botín del equipo de recolección, y las pusieron en tus manos. Desde ese momento, te convertiste en el primer niño de la tribu, en vestir pieles de animales. Pero no fuiste egoísta. Te quedaste una para ti, y la otra la compartiste con las madres que tenían hijos de 2 o 3 años, para que pudieran hacerles ropa a sus hijos. Hay que saber que los niños tienen las defensas muy bajas, y en la sociedad primitiva no existía ninguna técnica médica. Un simple resfriado con fiebre era suficiente para quitarles la vida a los niños. Por eso, no es exagerado decir que esa piel de ciervo equivalía a una vida. Confías en que si algún día necesitas su ayuda, ellas no morderán la mano que les da de comer. A la mañana siguiente, te despertaste muy temprano. Después de hacer una simple rutina de ejercicios militares, sentiste la garganta seca, pero al ver el cuenco de piedra del que bebía toda la tribu, te resultó un poco difícil beber. Parece que ya es hora de cocer algunos recipientes para el agua. Al poco rato, los miembros de la tribu salieron de la cueva entre charlas, pero hoy no tenían prisa por salir a cazar. El anciano reunió a todos los hombres en el claro frente a la cueva. Al parecer, querían elegir a un nuevo líder. Piensas para ti que solo si te conviertes en líder podrás movilizar a todos. Así que también entras en la competición. La forma de competir por el liderazgo es simple y brutal. 2 personas se enfrentan en un duelo a mano limpia. El más fuerte se convierte en el próximo líder. Muy pronto, Una Oreja y Gran Fuerza ganan sus respectivos combates. Al verlos combatir, solo puedes negar con la cabeza, decepcionado. No tienen ninguna técnica en absoluto. Solo se lanzan de cabeza a medir su fuerza. Poco después, llegó el turno de Un Oído de pelear contra Gran Fuerza. Gran Fuerza, de 1,90 m de altura, estaba allí de pie. Parecía una torre de hierro. Por un momento, Un Oído sintió que no sabía por dónde empezar a atacar, pero él no retrocedió. Al contrario, soltó un fuerte grito y se lanzó hacia adelante. ¿Quién diría que, justo al acercarse a Gran Fuerza, sus enormes manos ya le habían agarrado ambos hombros? Antes de que pudiera reaccionar, Gran Fuerza lo lanzó por los aires varios metros. ¡Pum! Se estrelló contra el suelo y no pudo levantarse. Gran Fuerza, eufórico, se golpeaba el pecho con fuerza. Los miembros de la tribu también gritaban emocionados, mostrando su reconocimiento a este nuevo líder. Justo en ese momento, diste 2 o 3 pasos y te pusiste frente a él. Fao Tuyo. Al ver que un mocoso como tú también se atrevía a desafiarlo, Gran Fuerza se golpeó el pecho y soltó un rugido. Pero tú no te dejaste intimidar en lo más mínimo. Te paraste frente a Gran Fuerza y adoptaste una postura de combate. Gran Fuerza bajó la mirada hacia ti, que solo le llegabas al pecho. Sus ojos estaban llenos de confianza y desdén. Mientras tanto, el grupo de niños que miraba gritaba a todo pulmón, animándote con todas sus fuerzas. Tú tampoco dudaste. Te abalanzaste frente a Gran Fuerza. Con el pie izquierdo, pisaste su muslo ligeramente flexionado y saltaste con fuerza. Le diste un fuerte rodillazo en la barbilla a Gran Fuerza. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Gran Fuerza se desplomó en el suelo, rodando y gimiendo en el suelo. Todos los miembros de la tribu presente se quedaron atónitos. Después de todo, Gran Fuerza era el guerrero más fuerte de su tribu. Incluso si perdía, no debería haber sido derrotado en un abrir y cerrar de ojos, y menos aún cuando su oponente era solo un niño que ni siquiera era adulto. De repente, el anciano se emocionó increíblemente. Un sentimiento infundado pero extremadamente intenso surgió de repente en su corazón. Esta tribu, muy posiblemente gracias al niño que tenía delante, se volvería cada vez más poderosa. Antes de que él pudiera decir una palabra, ya todos los miembros de la tribu te habían levantado en alto y te aclamaban, celebrando el nacimiento del nuevo líder. En solo 2 cortos días, los milagros que has traído a la tribu son demasiados. En realidad, este resultado es lo que todos esperaban. En ese momento, Dai Luk también había recuperado la compostura. Claramente, él todavía no estaba convencido. En medio de los gritos de asombro de la gente, se abalanzó directamente hacia ti. Al ver eso, inmediatamente te diste la vuelta y saltaste al suelo. ¿Esperaste a que se acercara?
Le agarraste dos de sus dedos con la mano y se los doblaste bruscamente hacia adelante. Luego, te inclinaste y te deslizaste detrás de Dai Luk. Y le diste una fuerte patada en la corva. Dai Luk cayó de bruces al suelo al instante. Cuanto más luchaba, más dolor sentía. En menos de 2 minutos, un hombre fuerte como Dai Luk no tuvo más remedio que moquear y llorar mientras suplicaba piedad. Fue entonces cuando te sacudiste las manos y soltaste al tipo, a ese grandulón tonto que estaba cubierto de mocos y lágrimas. Luego te diste la vuelta y entraste en la cueva. Esta vez, la multitud se alborotó aún más. Los niños vitoreaban ruidosamente, celebrando que por primera vez un niño había derrotado a un adulto. Las mujeres discutían donde habían visto antes esas enredaderas. Por la noche, le pedirían al líder que les enseñara a tejer más cestas, mientras que el anciano miraba fijamente la entrada de la cueva, con una expresión compleja, sin saber qué estaría pensando. Justo en ese momento, apareciste de nuevo ante todos con una apariencia completamente nueva. Llevabas un sencillo conjunto de piel de ciervo. Tu largo cabello negro estaba cuidadosamente atado con una tira de piel de serpiente. Te veías completamente limpio, ordenado y, aún así, extremadamente ágil. Este era un nuevo estilo que decidiste después de una cuidadosa consideración. Se dice que este estilo de vestir apareció durante la dinastía Shangzhou. Los primeros agricultores, debido a que llevaban el pelo suelto, consideraron que era demasiado inconveniente para trabajar en el campo y comenzaron a atarse el pelo en un moño. Esta es también una de las señales importantes del pueblo Han, que vive principalmente de la agricultura. Bajo las miradas brillantes y llenas de admiración de los miembros de la tribu, caminaste hacia el centro de la multitud y comenzaste a organizar el trabajo del día. Primero, reorganizaste el personal del equipo de recolección. Actualmente, en la tribu hay un total de 15 mujeres adultas. De ellas, 6 están embarazadas con vientres muy grandes. Las 9 restantes, más Wu, hacen un total de 10 personas. Pero hoy solo enviaste a 8 mujeres a recolectar, ahora que tenían cestas para la espalda. Entonces ya no hace falta que Wu venga a proteger. Con que cada uno lleve un palo para defenderse es suficiente. Las 6 mujeres embarazadas se quedan a cuidar la casa. Y de paso cuidan a los niños de 2 o 3 años. Los niños más grandes van a deservar. La mujer que queda se llevará a los 2 chicos al río a pescar. Ahora todos tienen algo que hacer. Solo Wu es quien todavía no ha recibido una tarea. Por eso se ve un poco melancólico. Al hombre que una vez juró que pasaría toda su vida tallando una vasija de piedra. Piensas encargarle a él la cocción de la cerámica, pero cocer cerámica no es una tarea sencilla. Todavía hay que preparar muchas cosas. Así que, por ahora, tienes que asignarle otra cosa. El pescado que se capturó ayer aún no se ha secado. Con este clima y sin sal, se echará a perder muy rápido, pero si se ahuma, puede durar varios años sin estropearse. Así que le haces una demostración a Wu y luego le dejas todo el trabajo a él. Mientras tanto, tú buscas un terreno plano frente a la cueva y empiezas a cavar para construir el horno. Todo el horno está dividido en 3 niveles. El nivel inferior se usa para la ceniza y la ventilación. El nivel del medio para poner la leña y encender el fuego. El nivel superior para colocar las piezas de cerámica. ¿Te tomó unas buenas 3 o 4 horas? Finalmente, el horno quedó construido. Pero mientras el horno esté húmedo, no se puede usar. Así que llamas a los 2 chicos que ayer fueron a pescar. Les dices que apilen leña y la quemen en cada nivel. De esa forma, para la tarde probablemente ya se podrá usar. Una vez que has organizado todo, es cuando tú vas personalmente a la orilla del río a elegir arcilla. Y buscas un canto rodado grande y liso para usarlo como mesa de trabajo. La arcilla extraída se golpea y se amasa a conciencia. En poco tiempo, la primera jarra de agua pequeña, de base estrecha y boca ancha, tomó forma. Después de eso, haces 4 más exactamente iguales de una vez. Y luego las colocas todas junto a la cueva para que se sequen al aire. Los siguientes son unas ollas de barro con 2 asas y varias decenas de cuencos de cerámica, junto con algunas otras piezas pequeñas. Estas piezas no necesitan ser bonitas, solo ser funcionales. En este momento, todavía no estás seguro de cuántas piezas saldrán intactas después de la cocción. Para cuando ya ha pasado casi la mitad de la tarde, colocas todas las piezas semiacabadas en el horno, una por una. Los 2 muchachos y Wu están de pie, a un lado, mirando sin pestañear. El nuevo líder hizo tantas vasijas y ollas de barro en un solo día, solo que aún no se sabe si servirán o no. No les prestas atención. Te sientas junto al fuego y le echas mucha más leña. Y así sigues hasta que anochece. Los miembros de la tribu que salieron regresan uno a uno. Las mujeres consiguieron una buena cosecha. Los cestos de todas están repletos de frutas silvestres,
y también grandes manojos de lianas. Parece que planean traerlas para tejer cestos. Los hombres también cazaron bastante hoy. 2 pájaros grandes que se parecen a los pavos, junto con algunos huevos de ave y varias ardillas de tierra. Además de los más de 100 peces que pescaron hoy, la tribu entera tuvo una cosecha abundante. Toda la comida que no se terminó en el día se puede almacenar. Esas mujeres embarazadas ya están a punto de dar a luz. Para entonces, también tendrán suficiente comida. Esperas a que las vasijas de cerámica empiecen a ponerse blancas para dejar de añadir leña. Dejas que el fuego del interior se apague solo y se enfríe durante la noche. Mañana por la mañana se podrá abrir el horno. Después de trabajar todo el día, todos en la tribu están agotados. Pero al reunirse alrededor de la hoguera, en el rostro de todos hay una sonrisa de felicidad. Ahora ya no tendrán que pasar hambre. Lo más importante es que preparaste los 2 pájaros grandes al estilo pollo al barro. Nunca habían comido algo tan delicioso. Pero tú, en cambio, no tienes mucho apetito, porque a esta comida solo se le pudo echar un poco de sal gruesa. Casi no se le siente el sabor salado. Esta sal gruesa es extremadamente valiosa ahora mismo. Dicen que hay que intercambiarla con otras tribus. Haces cálculos en silencio para tus adentros. A ver si se puede usar la cerámica para conseguir un poco más de sal. Esperas a que todos terminen de comer. Entonces, las mujeres vuelven a la cueva y empiezan a tejer cestos. Descubrieron que los cestos son realmente muy fáciles de usar. Hoy, el grupo de recolección era más pequeño, pero la cosecha fue aún mayor. Mientras tanto, tú repartes todas las pieles de animales. Ahora, si los niños se acurrucan un poco, tendrán suficientes mantas para cubrirse. A la mañana siguiente, cuando te despiertas, lo primero que haces es ir a revisar el resultado de la cocción de la cerámica. Boo inmediatamente jaló al anciano para que se acercaran a rodearlo. Balbuceando, le dijo algo al anciano. Se le veía muy tenso. En realidad, tú también estabas increíblemente nervioso. Después de todo, tu plan para intercambiar por sal y el tazón de sopa de carne que tanto anhelabas también dependían de esto. Con la misma sensación de quien está a punto de abrir un huevo de oro, levantaste la tapa de arcilla de la cima del horno, y luego asomaste la cabeza para mirar. Viste que todos los cuencos de cerámica tenían un brillante color rojo tierra. La superficie era increíblemente lisa, como si estuviera esmaltada. Al ver eso, Boo tomó de inmediato un cuenco de cerámica. Lo acarició de arriba a abajo, lleno de emoción. Luego, corrió tambaleándose de vuelta a la cueva. Poco después se le vio cargando un cuenco con agua mientras corría y gritaba de regreso. Le mostraba alegremente a los miembros de la tribu este hermoso recipiente capaz de contener agua. Sonreíste y continuaste sacando las piezas de cerámica. 4 ollas de barro y 4 jarras de agua pequeñas se hornearon con mucho éxito. La superficie era lisa y suave, sin una sola grieta. De 8 cucharones, solo 2 salieron bien. El resto se había quemado, derretido y pegado. De más de 20 cuencos de cerámica, solo 12 eran utilizables. Una por una, las piezas de cerámica rojo tierra fueron saliendo del horno, trayendo a los miembros de la tribu no solo asombro, sino también emoción. Nangtu y Dailuk fueron los más rápidos. Cada uno tomó una jarra y corrió directo a la orilla del río. En poco tiempo, regresaron cargando 2 jarras de agua. El anciano, aunque emocionado, mantuvo la calma. Mientras hablaba y gesticulaba, te preguntó cómo se había hecho esto. Antes de que pudieras abrir la boca, los 2 muchachos que ayudaron ayer se peleaban por explicarle, pero lo que más te importaba era si se podía intercambiar por sal. Así que le hiciste señas al anciano para preguntarle al respecto. Inesperadamente, el anciano te miró como si estuviera viendo a un derrochador. Él señaló el montón de piezas de cerámica, grandes y pequeñas, y luego señaló a los adultos y niños de la tribu. Te dijo en su dialecto lo increíblemente valioso que era esto. Cuando lo entendiste, te quedaste completamente atónito. Incluso un solo cuenco podía ser intercambiado por un niño, casi adulto, o por 2 niñas pequeñas. Por no hablar de esas jarras de agua y ollas de barro. Ahora, en las tribus, los recipientes para agua son extremadamente raros. Es común pasar toda una vida tallando un solo cuenco de piedra, para conseguir más recipientes. Algunas tribus incluso no dudan en intercambiar personas. Ellos creen que tener mucha gente es inútil, y que además consumen más comida. Pero tú crees que más gente puede conseguir más comida. Además, aumentan la fuerza de combate de la tribu. Los nuevos miembros también traen sangre nueva a la tribu. Pensando en eso, asignas inmediatamente la misión de intercambio. El anciano y 7 miembros del equipo de caza se ponen en camino. Llevan una tinaja de agua, una olla de barro y 3 cuencos de cerámica para intercambiarlos por gente y sal.
La tinaja de agua a cambio de 2 mujeres adultas. La olla de barro a cambio de 2 adolescentes a punto de ser adultos. Y los 3 cuencos de cerámica, todos por sal. Si no hay sal, usen los cuencos de cerámica para intercambiarlos por niñas. Dicho esto, el grupo parte de inmediato. Mientras tanto, tú continúas organizando el trabajo del día para los demás miembros de la tribu. Esta vez, el intercambio es con una tribu del oeste. Solo hay que cruzar una montaña y atravesar un desfiladero. Y se llega muy rápido. Esta tribu es un poco más grande que tu tribu Han. Su población es de unas 80 o 90 personas. Anteriormente, las 2 tribus ya intercambiaban cosas con frecuencia. Al ver llegar al grupo del anciano con cosas para intercambiar, el líder calvo de la otra tribu salió inmediatamente a recibirlos. Tras un simple saludo, el anciano sacó un cuenco de cerámica de su cesto y se lo entregó. Cambiamos esto por roca de sal. Al líder calvo se le iluminaron los ojos de inmediato. Este cuenco de cerámica es liso por dentro y por fuera, y además es mucho más ligero que los cuencos de piedra de su tribu. Inmediatamente, ordenó a 2 miembros de su tribu que trajeran una pequeña bolsa de roca de sal y se la dio al anciano. Pero el anciano tomó la bolsa de sal, la miró y negó con la cabeza. Queremos más. Además, esta vez también queremos intercambiar por 2 mujeres adultas. Dicho esto, le hizo una seña a Daluk para que trajera la tinaja de agua. El líder calvo se quedó atónito al instante. ¡Qué tinaja tan grande! Con esto podremos almacenar mucha más agua. Pero enseguida, dudó. Cambiar 2 mujeres por una tinaja tan grande es sin duda una gran ganancia. Pero ahora mismo es la temporada de recolección de alimentos. Una persona menos es una parte menos de la cosecha. Pero al final, aún así sonrió y accedió. Una persona menos también es un gasto menos. Este es un gran negocio. Poco después, trajeron a 2 mujeres flacas y débiles. Eran un par de hermanas ya adultas. La hermana mayor llevaba en brazos a un niño de unos 4 años. El niño tenía los ojos cerrados y no se movía. Se notaba que estaba enfermo con solo mirarlo. Cambiamos a estas 2 por su gran tinaja. Y a ese niño se lo damos de regalo. El líder calvo, con cara de asco, agitó la mano, apurando a las 2 mujeres para que se marcharan. El anciano miró a las 2 frágiles mujeres, pero no dijo nada. Luego le dijo a Roca que sacara la olla de barro que llevaba, y también los cuencos de barro que quedaban. Si quiere, puede cambiarlos por el niño. El líder calvo acababa de conseguir la tinaja grande, y ahora veía esta más pequeña. Aunque de verdad le gustaba, agitó la mano y dijo que no haría más cambios. Al ver esto, el anciano no tuvo más remedio que seguir el método que le enseñaste esta mañana. Se puso a cocinar una sopa de carne allí mismo con la olla de barro. En poco tiempo, un delicioso aroma a carne empezó a salir de la olla. Los miembros de la otra tribu empezaron a tragar saliva ruidosamente. Así que la carne se puede comer de esta manera. El impaciente líder calvo le arrebató el cuenco de barro de las manos al anciano. Dentro había unos trozos de carne guisada con caldo. El líder calvo dudó un momento y probó un sorbo. Y se quedó de piedra. ¡Cielos! Está delicioso. El caldo es salado, sabroso y brilla con una apetitosa capa de grasa. Y esa carne guisada, tan tierna, jugosa y dulce. En cuanto lo tragué, todo mi cuerpo se sintió de maravilla. ¿Acaso no son solo unos niños? Cambio. Definitivamente, tenemos que hacer el cambio. En ese momento, el líder calvo por fin se volvió generoso. Con satisfacción, entregó a la gente. E incluso ordenó a sus hombres que trajeran un gran saco de sal en roca, llenando por completo el cesto de gran fuerza. Al ver esto, el anciano asintió con satisfacción. Y así, todo el grupo emprendió el camino de regreso. Cuando llegaron, eran solo un grupo de 7 personas, más las 9 personas que adquirieron. Al regresar, ya eran 16 personas. La ganancia de esta vez fue mucho mayor que la de un día entero de caza. Todo el grupo se apresuró en el camino. No fue hasta el anochecer que regresaron a la tribu Han. Fue que estas personas recién intercambiadas acababan de llegar. Y se quedaron atónitos al ver el claro frente a la cueva. Afuera de la cueva estaban exhibidos los trofeos de Buu de hoy. Recién horneados, incluyendo 4 tinajas de agua, 4 ollas y un montón de cuencos. Buu estaba sentado cuidando esa cerámica, sonriendo tontamente. Este era el día más feliz de su vida. Y en el otro lado del claro, cientos de peces grandes estaban colgados para secarse. Las mujeres que estaban al lado sonreían de oreja a oreja. Todo eso es carne. Ahora ellas también podían conseguir carne. Especialmente los adultos y niños que acababan de ser intercambiados. Miraban todos estupefactos. Hay que saber que una sola tinaja de cerámica podía cambiarse por 2 adultos. Y, sin embargo, esta tribu tenía tantas. Y esas tiras de carne colgada seguro que también eran comida.
Parece que venir a esta tribu no está nada mal. El anciano trajo a la gente para informarte de los resultados. 8 adultos desnudos más un bebé desnudo. Entrecerraste los ojos y los examinaste a todos de la cabeza a los pies. Todos estaban esqueléticos, se notaba que eran un intercambio de baja calidad. Pero no importa, a la tribu ahora no le falta carne. Después de un invierno, se recuperarán del todo. Finalmente, te detuviste frente a la mujer que sostenía al bebé. El pequeño yacía completamente quieto. Su cara estaba sonrojada. Le pusiste la mano en la frente para tocarla. Ardía como un pequeño horno. Rápidamente, metiste a la mujer en la cueva. Primero, tomaste una piel de animal y envolviste bien a la madre y al hijo. Luego, los hiciste sentar junto al fuego para que se calentaran. Mientras tanto, tú caminabas de un lado a otro con impaciencia. Ahora no hay ni una sola medicina. ¿Qué puedo hacer para bajarle la fiebre? De repente, tus ojos se iluminaron. Claro, frotar la piel puede bajar la fiebre. Al pensar en eso, inmediatamente te pusiste a preparar. Primero, pusiste una olla de caldo de pescado ligero a cocer junto al fuego. Y fuiste a buscar un trozo de hueso para rasparle la piel. El pico de aquel pájaro del terror medía hasta medio metro. Rompiste un pedazo pequeño, y con eso fue suficiente. La mujer que abrazaba a su hijo tampoco sabía lo que ibas a hacer. Desde que le tocaste la frente a su hijo, ella no había dejado de fruncir el ceño. Tenía mucho miedo de que abandonaras a su bebé. Al pensar en eso, no pudo evitar romper a llorar. Justo en ese momento, te acercaste a ella con el trozo de pico en la mano. Dame al bebé, puedo salvarlo. La mujer no entendía lo que decías, pero sentía que la tratabas mucho mejor que el líder anterior. Así que, temblando, te entregó al bebé. Tomaste el trozo de hueso y raspaste el cuerpo del pequeño, dejando marcas rojas. El bebé, que estaba delirando, frunció el ceño con fuerza por el dolor. De su boca no dejaba de salir un llanto débil. Poco después, le devolviste al bebé, cubierto de marcas rojas por todo el cuerpo, a ella. Luego serviste un cuenco de sopa de pescado y le diste de comer cucharada a cucharada. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba el pequeño con hambre? Apenas le rozaba la boca, lo tragaba de inmediato. Al instante, respiraste con alivio. Si todavía puede comer, todavía se puede salvar. Solo necesita empezar a sudar un poco. Y esta pequeña vida se considerará salvada. Fue entonces cuando la mujer se sintió realmente tranquila, aunque no sabía lo que habías estado haciendo. Al menos no parecía que quisieras hacerle daño a su hijo. Justo cuando se relajó, su estómago, que llevaba 2 días sin probar bocado, empezó a rugir con fuerza de inmediato. Miraba el cuenco de sopa de pescado frente a ella sin dejar de tragar saliva. Inmediatamente, le serviste un cuenco de sopa de pescado, junto con un gran trozo de pescado, y se lo diste. Después, tomaste al pequeño de sus brazos. Lo abrazaste y lo envolviste bien con una piel de animal. En ese momento, estabas muerto de preocupación. Una simple fiebre era suficiente para quitarle la vida a alguien. Por ahora, el problema de la comida estaba resuelto temporalmente. ¿Pero qué hay de la ropa? Necesitabas almacenar tantas pieles de animales como fuera posible. Para eso, todavía tenías que cazar animales grandes. Pero el arsenal actual era completamente inútil para esa tarea. De ahora en adelante, en cada cacería, tendrías que ir obligatoriamente, para salir a buscar materiales y fabricar armas. Como mínimo, hay que poder montar algunas trampas. Che lo juras en tu interior. Antes de que llegue el invierno, tienes que lograr que cada persona tenga un conjunto de ropa. Cuando todos terminaron de comer, el niño también se despertó. Estaba completamente empapado en sudor. Se lo entregas de vuelta a la mujer, y con tus propias manos le atas el pelo al pequeño. Incluso le pones un nombre, Kuben. La mujer se puso muy contenta. El nuevo líder de la tribu no solo salvó la vida de su hijo, sino que él mismo le ató el pelo como a los demás. Eso significaba que él los había aceptado a ella y a su hijo. Tras ocuparte de esto, empiezas a fabricar tu propio equipo. Eliges un palo bastante recto. A un extremo del palo le atas una punta de lanza afilada con el hueso de la pata de un ave del terror. Así es como nace una lanza de hueso primitiva. Luego, coges el pico del ave del terror y lo afilas para convertirlo en un cuchillo corto. Los materiales que sobran se los das a Wu y le dices que se fabrique una también. Por ahora, este es todo el equipo que hay. Todo hay que hacerlo por uno mismo. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando todos los miembros de la tribu se han despertado, asignas nuevas tareas. Búho continuará horneando la cerámica. Primero hay que garantizar que cada persona tenga su propio cuenco. Las mujeres adultas se dividirán en 2 grupos. Un grupo irá a recolectar frutos silvestres y el otro a pescar. Los niños que queden se quedarán para ayudar en la casa, liderada por ti en persona.
todos los miembros del equipo de caza, más los 2 chicos que siempre te siguen, Bokazas y Mono, junto con los 2 hermanos, Daimao y Nimao, que llegaron ayer del intercambio, forman un equipo de exactamente 11 personas. Recibiendo el sol de la mañana, avanzan a grandes pasos hacia las profundidades del bosque. Después de entrar en el bosque, el equipo de caza se dispersa. Cada adulto caza por su cuenta, mientras tú guías a los 4 chicos más jóvenes. Llevan cestas a la espalda y un manojo de cuerdas de hierba para ayudarte. La mayoría de los árboles de este bosque son de especies que dan frutos de cáscara dura. Todos y cada uno de los árboles superan los 30 metros de altura. Sus troncos son rectos y tienen más de 1 metro de grosor. Tú tampoco puedes hacer nada. En el suelo hay muchas nueces duras caídas. A lo lejos, ves algunas aves grandes picoteando en el suelo, pero durante todo el camino, solo observas. No cazas a ninguna. Un buen cazador primero debe saber qué hay en su territorio de caza. En poco tiempo, descubres rastros de jabalí. A juzgar por las huellas desordenadas, debe ser una manada entera. Solo que la profundidad de esas huellas te intimida un poco. Parece que cada uno debe pesar más de 500 kilogramos. Sigues el rastro, avanzando con cuidado. Finalmente, cruzas la alta cordillera. La vista antes se ilumina de repente. Ves que en el valle de adelante hay un pequeño arroyo de aguas centellantes. Junto al arroyo crecen enormes arbustos de aloe. En ese momento, más de una docena de cerdos prehistóricos están bebiendo agua junto al arroyo. Parecen una familia completa. El macho líder se estima que pesa hasta 750 kilogramos. Detrás de él están su primera, segunda y tercera hembra, y más de una docena de jabatos del tamaño de cerdos domésticos. En esta situación, un ataque frontal definitivamente no saldría bien. Debes colocar una trampa. Te arrastras sigilosamente por el suelo para retroceder. Luego, regresas al bosque. Los muchachos tiemblan de miedo. Nunca habían visto una presa tan grande, pero tú tampoco cuentas con ellos. Así que empiezas a colocar la trampa tú solo. Usas lianas para hacer varios lazos en forma de 6 justo sobre las huellas de los jabalíes. El otro extremo de la cuerda lo atas directamente a un gran árbol. En cuanto una pezuña de jabalí pise ahí, el lazo se apretará automáticamente. Para mayor seguridad, haces que todos los muchachos se suban a los árboles. Ahora solo tienes que hacer que la manada dé la vuelta y corra en la dirección de la que vino. Rodea sigilosamente hacia los arbustos al otro lado del arroyo. Te cubres el cuerpo de barro. Levantas 2 ramas con las manos. Y de repente, saltas desde detrás de los arbustos, gritando a todo pulmón al mismo tiempo. La manada nunca había visto una criatura tan extraña, así que huyen despavoridos hacia el bosque. Tú, por detrás, los perseguías sin descanso, corriendo y gritando al mismo tiempo. No mucho después, se escuchó el chillido lastimero de un jabalí más adelante. Al llegar a la zona de la trampa, vieron al jabalí macho líder junto con una jabalina adulta yaciendo en el suelo. Este tipo de soga de hierba no aguantará mucho tiempo. Tú tomas la lanza de hueso y te acercas con cuidado. Esperas el momento justo y le clavas un fuerte lanzazo en su boca bien abierta. La afilada punta de la lanza de hueso atraviesa directamente la nuca. La sangre del jabalí brotó como un chorro de agua. Poco después, la bestia de unos 750 kilogramos, finalmente se derrumbó. De vez en cuando, su cuerpo todavía se convulsionaba. En ese momento, por fin diste un largo suspiro de alivio. Pero muy pronto, un nuevo y difícil problema se presentó ante tus ojos. Un jabalí tan grande como este, confiando solo en 5 niños, ¿cómo podrían arrastrarlo de vuelta? Al mirar a la jabalina de al lado que seguía forcejeando sin parar, tus ojos se iluminaron de repente. Primero, ataron a la jabalina al tronco de un árbol con la soga de hierba. Luego, le ataron fuertemente el hocico para que no pudiera morder a nadie. A continuación, usaste 2 cuerdas para atar sus 2 patas delanteras. Finalmente, ataste la cuerda para arrastrar al jabalí macho sobre el cuerpo de la jabalina. Una vez que terminaron de hacer todo, tú inmediatamente guiaste a la jabalina por el hocico para marcar el camino. Monto y Ki tiraban cada uno de una pata delantera de la jabalina, caminando a cada lado. Daimao y Nimao iban detrás con palos, vigilando. Y así, todo el grupo avanzó bordeando la densa selva. Finalmente, a lo lejos, vieron la cueva de la tribu en la montaña. Un niño que estaba limpiando los matorrales de afuera fue el primero en descubrirte. Gritó mientras avisaba a toda la tribu. Poco después, todos salieron en tropel como un enjambre, pero nadie se atrevía a acercarse. Nunca habían visto una presa tan grande. Tú llamaste a Bu. Le dijiste que preparara una tinaja de agua con un poco de sal. Esperaste a que Bu trajera la tinaja de agua.
Tú inmediatamente cavaste un hoyo en el suelo. Luego colocaste la tinaja de agua dentro del hoyo. La boca de la tinaja apenas sobresalía del suelo. Después de eso, todos sujetaron a la jabalina junto a la tinaja. Le clavas un cuchillo directo en el cuello. Ni una gota de sangre fresca salpica fuera, toda brota hacia dentro de la vasija. En poco tiempo, la vasija se llenó de sangre. Viertes dentro un tazón de agua con sal y lo remueves bien. Dentro de poco, se convertirá en una deliciosa sangre de cerdo cuajada. Esta noche será perfecta para prepararla en sopa. La piel de estos 2 cerdos, después de procesarla un poco, se puede usar para hacer botas de cuero o mochilas. De estos 2 cerdos seguros se pueden sacar bastantes cosas. La capa de grasa blanca bajo la piel debe tener más de 4 nudillos de grosor. Luego la derretiremos un poco sobre el fuego. Los pulmones del cerdo se usarán como cebo para pescar. Fuera de eso, cualquier otra parte del cuerpo es comestible. Incluso los huesos grandes deben guardarse todos. Todavía se pueden afilar para convertirlos en armas. Durante toda la tarde, todos estuvieron ocupados alrededor de estos 2 cerdos gigantes de 1000 kilos. Y aunque fue agotador, los resultados fueron extremadamente gratificantes. En el ahumadero colgaban trozos de carne grandes y pequeños. Una vasija de sangre de cerdo ya cocida. 3 vasijas de manteca de cerdo blanquísima. Los niños reían alegremente, comiendo chicharrones sin parar. Incluso Quegevin comía con mucho gusto. Justo cuando Buu sacaba la cerámica del horno al atardecer, el grupo principal, que estuvo ocupado todo el día, también regresó. El equipo de pesca consiguió cientos de peces. El equipo de caza no se quedó atrás. 3 gallinas salvajes y 2 serpientes grandes. Más de 10 huevos de ave y más de una docena de ardillas de tierra. Y también una cesta llena de nueces. La sorpresa más grande fue que, hoy, la tía de Kubin, liderando al equipo de recolección, encontró un nuevo tipo de alimento. Se trata de una raíz de un árbol que es muy dulce. Al quitar la corteza exterior, adentro tiene un azúcar natural de color ámbar. Si se junta una buena cantidad, incluso se puede refinar para obtener azúcar blanca. Por este motivo, incluso elogiaste especialmente a esa joven. Esa noche, todos cenaron muy contentos, pero el anciano tenía el rostro sombrío. Sostenía una liana cubierta de espinas rojas, y perseguía a la tía de Kubin, azotándola sin parar. Por los recuerdos de este cuerpo, ¿sabes qué? Esa liana es algo así como la ley del clan en la tribu, usada específicamente para castigar a quienes cometen faltas graves. Al ver eso, te apresuras a detener al anciano, que estaba furioso, y le preguntas por qué estaba golpeando a la gente. Resulta que él dice que ese tipo de raíz es un cebo del árbol demoníaco. Quien coma esa raíz en secreto, será devorado por el árbol demoníaco. Al oír eso, inmediatamente le dices a todos que dejen de comer esa raíz. No es porque realmente creas sus palabras, sino porque te preocupa que esta cosa pueda ser realmente venenosa, o que pueda causar adicción si la comen. Por eso, cuando te vas a dormir por la noche, te mantienes en un estado de alerta máxima, sintiendo cuidadosamente cada cambio en tu cuerpo. Afortunadamente, no pasó nada en toda la noche. Cuando amanece por completo, todos los miembros de la tribu salen. Empiezas a organizar el trabajo del día. Todo lo demás sigue como de costumbre. La única diferencia es que Kubench y su madre se unen al equipo de pesca, mientras que tú llevas a 4 de los chicos más jóvenes al equipo de recolección. ¿Quieres ir a ver qué es eso que el anciano llama el árbol demoníaco? Ese árbol está en lo profundo de las montañas, detrás de la cueva. Pero los arbustos allí son extremadamente densos. Además, también hay bastantes árboles frutales. Mientras te mueves, descubres con alegría algo que anhelabas día y noche: chiles. Una mancha de un rojo intenso escondida entre los arbustos. Pero los miembros de la tribu nunca antes habían comido esto. El sabor picante y estimulante les hace pensar que no es comestible. Así que inmediatamente les dices a los 4 jóvenes que hoy no necesitan hacer nada más, solo deben concentrarse en recolectar los chiles de aquí, mientras tú continúas con el equipo de recolección. Después de cruzar una cordillera, lo que aparece ante tus ojos es una cuenca. Por todas partes se ven huesos de animales de un color verde pálido. No se ve diferente a un cementerio. Y justo en medio de esa cuenca, se alza un árbol monstruoso de unos 60 metros de altura. Sus raíces cubren un área de hasta 500 metros. Cuanto más te acercas al centro, más nudos de raíces hay. Este patrón parece estar tratando de atraer a los animales hacia el tronco del árbol. Tu instinto te dice que cuanto más te acerques al tronco, más peligroso será. Pero aún así, decides acercarte un poco más para ver. Con tus habilidades, confías en que puedes retirarte ileso. Con cada paso, usas tu lanza para sondear el suelo frente a ti.
y avanzaste lentamente hacia el centro. Justo cuando la punta de tu lanza tocó la zona cubierta por las copas de los árboles, la intuición, forjada tras años como soldado de élite, te advirtió del peligro inminente. Así que retiraste la lanza de inmediato y retrocediste. Justo en ese momento, un agudo silbido se precipitó inesperadamente desde el cielo. Más de 10 espinas afiladas de casi 1 metro de largo se clavaron en el suelo. El objetivo era precisamente el lugar que tu lanza acababa de tocar. Cada una de estas espinas tenía un diámetro de casi 1 centímetro. En su base crecía una flor blanca, tan grande como la boca de un cuenco. ¿Acaso no eran estas flechas naturales? Te alegraste enormemente. La leyenda de pedir flechas prestadas con barcos de paja apareció de repente en tu mente. Inmediatamente, usaste tu cesto como blanco, le ataste una cuerda larga al cesto, y lo arrojaste bajo las copas de los árboles. ¡Sas, sas, sas! En un abrir y cerrar de ojos, más de 10 espinas afiladas se clavaron en él. Repetiste el proceso una y otra vez. En poco tiempo, habías reunido 2 grandes manojos de espinas. Al marchart, le dijiste a las mujeres que la raíz de esta planta era comestible, pero que solo debían cavar en el perímetro exterior. De camino de vuelta a la tribu, recogiste del bosque 100 plántulas más del árbol demonio. Ya medían unos 3 centímetros de grosor. Estas plántulas rectas eran el mejor material para hacer lanzas. Llamaste a los 4 jóvenes que estaban recogiendo chiles, y los 5 juntos arrastrasteis ese montón de plántulas a casa. Al llegar a la tribu, los niños se arremolinaron de nuevo para ver las cosas que traías. Pero para las mujeres embarazadas, todo lo que habíais traído era inútil. Los chiles no se podían comer. Los palos no eran lo suficientemente grandes. Ni siquiera matarían a una presa si la golpeaban con ellos. Pero eso no afectó en lo más mínimo a tu buen humor. Con el tiempo que quedaba, tenías que mejorar tu equipo como es debido. Las espinas afiladas, una vez peladas, tenían una madera lisa y dura. Su diámetro era apenas el de un cigarrillo. Si se convertían en flechas, seguramente serían de tipo pesado. Aunque afectaría al alcance, su poder de penetración sería extremadamente fuerte. En cuanto a esas plántulas de 3 centímetros de grosor, como su madera era muy dura, solo había que quemar la capa exterior. Luego se afila hasta sacarle punta, y será más que suficiente para cazar. La tarea de afilar estas puntas de lanza, por supuesto, se la encargas a tus 4 hermanos menores. Más adelante, toda la tribu deberá equiparse con este nuevo tipo de lanza. Ahora solo falta un arco. Con las condiciones actuales, solo se puede hacer un arco largo. Aunque es aparatoso, su poder no es para nada débil. Y para hacer un arco largo, hay que usar madera de abeto. En el bosque donde ayer cazamos al jabalí, hay de sobra. Solo hay que encontrar un árbol del tamaño adecuado. En realidad, lo que más te llama la atención sigue siendo ese grupo de aloes que descubriste al cazar el jabalí. La fibra de sus hojas es el mejor material para torcer cuerdas. También se puede usar para tejer tela y hacer ropa. Aunque no es tan buena como la del cáñamo, pero de todos modos es mucho mejor que las pieles de animales. Además, es muy resistente y fuerte. Y lo que es más importante, el jugo de sus hojas también se puede usar para tratar heridas. Es antiinflamatorio, desintoxicante y refrescante. Pensando en eso, decides que a partir del próximo año plantarás aloe a gran escala. Para entonces, los miembros de la tribu tendrán ropa que vestir, y al mismo tiempo, se reducirá drásticamente la situación de morir por infecciones tras resultar heridos en la caza. Al día siguiente, regresas al bosque donde cazaste al jabalí. Por suerte, descubres 2 abetos que no sabes qué animal derribó, y que se habían secado naturalmente hace mucho tiempo, perfectos para hacer un arco. Te lleva un día entero preparar la base del arco y el cuchillo. Luego, te toma otro día entero tallarlo, darle forma y ajustarlo. Finalmente, un arco largo de 1,5 metros comienza a tomar forma. Después, pasas otro día más ajustándolo y puliéndolo cuidadosamente hasta terminarlo. La cuerda del arco está torcida con fibras vegetales, y los astiles de las flechas están hechos con las espinas duras disponibles. En la cola de las flechas se pegan plumas azules y verdes. De una sola vez, haces más de 200 flechas. 2 días después, convocas a toda la tribu en un claro. A 30 metros de ti hay un fardo de paja. En él cuelgan varias ardillas de tierra que se atraparon hoy. Primero, les haces una demostración de cómo lanzar la lanza. A una distancia de 30 metros, aciertas en el blanco todas las veces. Luego siguió una demostración de apuñalamiento a corta distancia con lanzas largas. Los miembros de la tribu lo vieron con gran emoción. Hasta ese momento, no se habían dado cuenta de que el líder había estado fabricando armas todos estos días, a excepción de los niños más pequeños.
Repartiste una a cada miembro de la tribu. Al equipo de caza, en cambio, le diste 3 a cada uno. 2 para lanzar y la restante para el combate cuerpo a cuerpo. En cuanto a los jóvenes que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, además de arrancar malas hierbas y jugar cada día, debían practicar obligatoriamente el lanzamiento de jabalina. Las lanzas largas de mango blanco eran muy hermosas. A todos los miembros de la tribu les encantó esta arma estandarizada y no querían soltarla, además de lanzar piedras. Esta era la única arma que permitía atacar a distancia. A continuación, hiciste una demostración de cómo usar el arco y la flecha. A una distancia de unos 100 pasos, 5 flechas consecutivas alcanzaron a una ardilla de tierra. Todos se quedaron boquiabiertos al verlo. Cada uno se abalanzó hacia adelante solo para poder tocarlo. Pero tu intención era solo hacerles una demostración. No tenías planeado popularizarlo por ahora. Después de todo, su fabricación todavía era demasiado difícil. Tras haber distribuido con éxito las lanzas largas, te pusiste a hacer botas de cuero. Las 2 piezas de piel de jabalí negro, después de ser curtidas repetidamente, se habían vuelto extremadamente flexibles y resistentes, para asegurar que cada uno recibiera un par. Además de tus botas, que estaban hechas completamente de piel de jabalí. Los zapatos de los miembros de la tribu solo usaban piel de jabalí para la suela. La parte superior del zapato se cosía con pieles de animales más pequeños. Las botas de cuequebín las hiciste tú mismo. La caña de las botas le llegaba hasta las rodillas. El interior estaba relleno de pieles suaves y esponjosas. Al ponérselas, sentía un calor inmediato en todo el cuerpo. El chiquillo, después de ponérselas, iba presumiendo de ellas por todas partes cada día. Después de que estuvieras ocupado con tantas cosas, las pocas pieles de animales que quedaban se agotaron por completo en la tribu. El clima se volvía cada vez más frío. La necesidad de pieles de animales ya era muy urgente. Ahora que la cerámica era temporalmente suficiente, le asignaste a Boú una nueva tarea: coser ladrillos. Esperarían a acumular suficientes ladrillos para construir un horno más grande. Incluso se puede usar para levantar muros y construir casas. La tarea de deshiervar que les encargaste a los más jóvenes también está a punto de completarse. Las varias hectáreas de tierra fuera de la cueva han sido despejadas por completo. Se puede usar para construir casas o para cultivar, solo que por ahora no hay semillas adecuadas. Así que de momento solo se pueden plantar algunos chiles. La planta de sisal es una especie perenne. Planeas plantarla en la ladera de la montaña detrás de la cueva. Con cosecharla, una vez al año es suficiente. Una vez organizadas esas tareas a largo plazo, te preparas para ir un poco más lejos, para buscar herbívoros de gran tamaño. En cuanto al equipo necesario para el largo viaje, ya lo habías preparado con antelación. Desde armas hasta comida y utensilios, todo está completo. Después de dar instrucciones a la gente de la tribu, te pones la cesta a la espalda y te pones en camino, mientras que el anciano muestra un rostro lleno de preocupación por tu viaje, porque él nunca ha visto a nadie que pasara la noche fuera de la cueva y regresara con vida. Los herbívoros suelen vivir en las praderas. Lo primero es salir de este inmenso e interminable bosque. Caminas sin parar durante toda la mañana. Los árboles del bosque se van haciendo cada vez más bajos. Eso te llena de una inmensa alegría. Esta es la señal de que estás a punto de salir de la selva. Caminar toda la mañana te ha dejado la garganta seca. Te acercas a un río con la intención de beber un poco de agua. Justo cuando te sientas y sacas el cuenco de cerámica para coger agua, de la tranquila superficie del río, emerge de repente un monstruo gigante. Unas enormes fauces llenas de dientes aserrados se abalanzan directamente hacia ti. Entras en pánico y te das la vuelta rápidamente. El monstruo muerde la cesta. La boca del monstruo acuático queda perfectamente atascada por la cesta. No puede soltarla ni tampoco puede destrozarla a mordiscos. Solo puede sacudir la cabeza frenéticamente de un lado a otro. Te arrastra al agua, zarandeándote de un lado a otro. En medio del peligro, luchas por sacar el cuchillo con forma de pico de pájaro que escondías en tu bota. Cortas una de las correas de la cesta. Solo entonces consigues girarte con dificultad. Con una mano, te aferras desesperadamente a la correa restante. Con la otra mano, apuñalas frenéticamente la cabeza del monstruo acuático con el cuchillo. El monstruo acuático se agita cada vez con más violencia. Te lanza por los aires, fuera del agua, y luego te estrella con fuerza hacia abajo. Luego siguió arrastrándote caóticamente por el agua. Te diste la vuelta de un salto y te montaste directamente sobre su cabeza. Luego, le clavaste varias puñaladas con mucha fuerza en ambos ojos. De inmediato, sangre fresca mezclada con sesos blancos comenzó a brotar sin cesar de sus 2 cuencas oculares, enturbiando una gran parte del agua del río.
Gradualmente, la fuerza con la que el monstruo acuático se debatía fue disminuyendo. Al final, solo le quedaban espasmos. Agotado, nadaste hasta la otra orilla. Tras un breve descanso, el monstruo acuático murió por completo, mostrando su vientre blanco mientras flotaba a la deriva en la superficie del río. Tu canasta seguía firmemente atascada en su boca. Tuviste que buscar una liana bien resistente para pasarla a través de las cuencas oculares del pez monstruoso, y te costó un gran esfuerzo arrastrarlo hasta la orilla. Solo entonces tuviste tiempo para examinar de cerca a la criatura. Resultó que no era más que un pez. Su cuerpo medía unos 5 metros de largo. Tras descansar un poco más, tomaste tu hacha de piedra y comenzaste a romper los dientes del gran pez. Tenía más de 50 de esos dientes triangulares, del tamaño de la mano de un niño. Solo después de romperlos todos pudiste recuperar tu canasta. Revisaste las cosas que había adentro. Por suerte, el recipiente para el fuego no se había mojado. Los demás objetos estaban algo dañados, pero aún eran utilizables. Pero justo cuando te preparabas para encender un fuego y secar tu ropa, de repente, se escuchó un tropel de pisadas en el bosque. Al darte la vuelta, viste a una mujer de piel mortalmente pálida, que llevaba de la mano a una niña pequeña, mirándote aterrorizada. Acto seguido, ambas soltaron un grito y salieron corriendo a toda prisa. En el suelo dejaron caer un objeto redondo que rodó y rodó. Te acercaste para mirar de cerca. Resultó ser un balde de madera, hecho a partir de un gran tronco de madera, ahuecado quemando su interior. Parece que aquellas dos mujeres habían venido aquí a buscar agua. Ahora, del pánico, habían soltado hasta el balde de madera y habían huido. Era muy probable que volvieran pronto con más gente. Y, en efecto, no mucho después, la mujer que había venido por agua regresó corriendo con varios miembros de su tribu. Llevaban túnicas blancas de piel de animal. Tenían la piel pálida como si estuviera cubierta de cal. El grupo entero se quedó atónito al ver el gran pez que tenías detrás. Un hombre, que parecía ser el líder, te miró fijamente. Luego señaló el balde de madera a tu lado. Entendiste su intención de inmediato. Usaste tu larga lanza para empujar el balde de madera hacia el líder del otro lado. El líder toma el barril de madera. Balbucea algo ininteligible. Y luego señala al gran pez que está detrás de ti. Aunque no entiendes lo que dice, al ver que señala al pez, puedes hacerte una idea. Así que te haces a un lado para dejarles pasar. Todo el grupo se abalanza de inmediato. Rodean y golpean salvajemente al gran pez. Entre ellos, incluso hay algunas mujeres que rompen a llorar a gritos. El hombre que los lidera sonríe. Se golpea el pecho con el puño. Y luego extiende su puño hacia ti. Te quedas perplejo, sin entender nada, pero ves que la otra persona sonríe alegremente. Seguramente no tiene intenciones de pelear. Así que, con dudas, chocas tu puño suavemente contra el suyo. El hombre suelta una carcajada. Te da un abrazo con entusiasmo. Luego, mientras balbucea, gesticula con manos y pies para comunicarse contigo. Aunque no habláis el mismo idioma, las expresiones faciales y los gestos os permiten comunicaros. Le cuentas que vienes de la otra orilla del río y que estás buscando una bestia con cuernos en la cabeza. El hombre asiente, como si hubiera entendido. Luego te dice que en su tribu hay muchas personas que fueron devoradas por este pez. Para agradecerte por haber matado al pez monstruoso, espera que puedas ir a su tribu como invitado. Ves que ya casi es de noche. Además, vuestras dos tribus no están lejos la una de la otra. Quizás en el futuro podáis interactuar e intercambiar cosas con ellos. Así que asientes con decisión, aceptando la invitación. Les haces una seña para que levanten el pez. Les indicas que se puede comer. El hombre parece extremadamente sorprendido. Por lo que saben, hasta ahora, ellos solo eran devorados por los peces, nadie había comido pescado jamás. Pero al final, aceptan. Como el pez es demasiado grande, solo pueden descuartizarlo primero y repartir los trozos para llevárselos. No te queda más remedio que volver a ponerte manos a la obra. La piel plateada del pez mide 4 metros de largo y 3 metros y medio de ancho. Es lisa y, además, tiene elasticidad. Lo más importante es que también es impermeable. Así que decides quedártela de inmediato. La carne del pescado que quedó después de limpiarlo, la cortaron en varios trozos grandes y se la llevaron. Su tribu vive en medio del bosque. A menos de 10 minutos de caminata, vieron un árbol antiguo gigante. El espacio interior es de poco más de 100 metros cuadrados. Aunque el lugar donde viven no es grande, es suficiente para que ellos vivan, porque de verdad son muy pocos. Entre hombres y mujeres adultos, solo son 14 personas. Contando a todos los niños, suman un total de 32 personas. Llamas a la tribu que vive en este árbol hueco la tribu del árbol. La razón por la que su piel es tan pálida es porque viven todo el año en este oscuro bosque.
El anciano de la tribu del árbol levanta la mano y señala hacia el este. Te dice que si vas en esa dirección para salir del bosque del ginseng negro, verás una montaña que parece una nube en el cielo. En esa montaña hay un animal con 2 cuernos afilados. Corren tan rápido como el viento. Nadie puede atraparlos. Según su descripción, supones que debe ser una especie de antílope grande. Si los persigues, seguro que no los alcanzarás, pero puedes tenderles una trampa antes. En ese momento, te muestras extremadamente confiado, pero Gran Árbol y el anciano de la tribu del árbol no tienen muchas esperanzas puestas en ti. Al ver que el anciano no dice nada más, Gran Árbol te habla de la ropa de piel que lleva puesta. Es la piel de una especie de conejo grande que mide más de medio metro. A esa especie de conejo le gusta comer musgo y hongos del bosque. Y de eso hay mucho en este bosque del ginseng negro. De inmediato, se te iluminan los ojos. Los conejos son algo realmente bueno. Hay que saber que los conejos se reproducen casi tanto como los ratones. Es muy normal que en cada camada nazcan más de 5 crías. Las crías de conejo alcanzan la madurez para reproducirse en solo 4 meses. De media, tienen una camada cada 2 meses. Si se capturan 2 parejas de conejos adultos para domesticarlos, en solo un año se convertirán en varios cientos. Para entonces, a toda la tribu ya no le faltará ropa que ponerse. La carne de conejo también se convertirá en una fuente importante de alimento. Por la noche, después de la cena, Gran Árbol dice que quiere llevar a los miembros de la tribu a cazar. Y te pregunta si quieres ir. Te sorprendes un poco, pero, pensándolo bien, los conejos son animales nocturnos. Cazar de noche también es algo normal. Así que aceptaste. Al llegar, no actuaste de inmediato, sino que te escondiste silenciosamente a un lado, para ver cómo cazaban conejos. Gran Árbol guió a su gente a recoger algunas setas primero, y luego las colocó debajo de un árbol de hierro negro, mientras, todo el grupo se dividió para esconderse alrededor. Poco después, un conejo gordito se acercó saltando, miró a su alrededor con cautela. Al no ver movimiento, se acercó lentamente al montón de setas. Justo en ese momento, Gran Árbol y su grupo salieron corriendo. Usaron unas ramas frondosas y puntiagudas, y rodearon rápidamente al conejo hasta inmovilizarlo. Luego usaron una estaca de madera para rematarlo. Este es el método de caza por cerco. Además, también sirve para capturarlos vivos. De inmediato, la idea de comerciar con ellos apareció en tu mente. Qué bueno sería pedirles que te ayudaran a cazar conejos. Después, se cambiaron a otro lugar, y volvieron a colocar las setas. Esta vez, decidiste mostrar tu propio talento. Sacaste el arco largo, y luego sacaste una flecha. Gran Árbol se quedó atónito mirándote, sin entender qué era aquello. Justo en ese instante, otro conejo se acercó, asomando la cabeza para mirar. Estaba a más de 10 metros del montón de setas. Gran Árbol tiró de tu mano con prisa, haciéndote una señal para atacar juntos. Pero no le hiciste caso, solo tensaste el arco con la flecha. ¡Fiu! La flecha atravesó el cuello del conejo. Gran Árbol miró tu arco y flecha con cara de asombro. Sonreíste y le pasaste el arco largo. También le diste una flecha. Le tomaste de la mano y le enseñaste a tensar el arco. Luego disparaste otra flecha al conejo que estaba en el suelo. ¡Fiu! La flecha se clavó más de la mitad. La gente de la tribu del árbol exclamó de inmediato al unísono con asombro. Todos sentían muchísima curiosidad por esta arma milagrosa. Viste que Gran Árbol sostenía el arco con tanto aprecio que no quería soltarlo. Así que le regalaste una flecha de plumas. Considéralo una muestra de amistad entre los dos. La siguiente cacería se convirtió prácticamente en tu propio espectáculo. En solo medianoche, cazaste más de 10 conejos. Esa cantidad superaba con creces su imaginación. Normalmente, atrapar 3 o 4 en un día ya se consideraba muy bueno. Al mismo tiempo, esto hizo que la gente de la tribu árbol, en secreto, especulara sobre el poder de tu tribu. Al regresar, y tal como lo pediste, en esta cacería, las pieles de conejo eran para ti, mientras que la carne era para la tribu árbol. Por supuesto, ellos no tuvieron ninguna objeción. Si te quedabas aquí un poco más de tiempo, seguramente reunirían suficientes pieles de animales para su tribu. Se podría decir que el propósito de tu viaje se había cumplido, pero tú querías ir aún más lejos, para explorar este mundo a fondo. Además, sentías mucha curiosidad por la bestia que el anciano de la tribu árbol mencionó. Quizás sería bueno capturar algunas vivas para usarlas como animales de tiro. A la mañana siguiente, después de reabastecerte de comida y llevar contigo yesca, te despediste de Gran Árbol. De paso, le pediste que te ayudara a capturar algunos conejos vivos. Solo necesitaba alimentarlos con un poco de hierba y hongos cada día. Cuando regresaras, los cambiarías con él por otras presas.
Gran Árbol no quería que te fueras, porque si te quedabas aquí, este invierno sería sin duda mucho más fácil para ellos. Pero él entendía que tenías cosas más importantes que hacer. Tras dejar la tribu Árbol, fuiste cortando ramas y clavándolas en el suelo para marcar el camino. Caminaste durante 2 días seguidos. Finalmente, saliste de este oscuro bosque. El paisaje ante tus ojos se iluminó de repente. Frente a ti se extendía una vasta y extensa pradera. Solo unos pocos árboles grandes crecían dispersos. En el suelo ya habían aparecido huellas de animales herbívoros. Sacaste tu arco y tus flechas, y seguiste adelante con cuidado. Poco después, la escena que viste te hizo reír de alegría. Viste una manada de caballos antílopes azules, del tamaño de un burro doméstico, pastando tranquilamente con la cabeza gacha. Estos animales serían perfectos para usarlos como burros de carga. La idea de capturarlos vivos surgió de inmediato en tu mente. Pero con solo ver a estos caballos antílopes azules, sabías que no eran fáciles de provocar. Bastaba con ver el par de cuernos afilados en sus cabezas para entenderlo. Si avanzas imprudentemente de frente, dejarías que más de 10 de ellos te embistieran al mismo tiempo, y a toda la tribu solo le quedaría celebrar tu funeral. Tras observar cuidadosamente por un momento, descubres que esta es la temporada de apareamiento de los animales. En esta manada de Lammalin solo hay un macho adulto, el resto son 8 hembras y 8 crías. Al ver esto, una idea surge inmediatamente en tu cabeza. Si usas el método para lidiar con las aves del terror para controlar primero a una hembra, las demás seguramente la seguirán por su cuenta. Así que retrocedes con cuidado a una posición segura, y comienzas a hacer unas boleadoras. Poco después, te acercas sigilosamente de nuevo con las boleadoras, escondiéndote en silencio detrás de un arbusto, esperando el momento oportuno. Muy pronto, se presenta una oportunidad perfecta. Ves ao macho montando a la hembra, tarareando felizmente. Inmediatamente, haces girar las boleadoras a gran velocidad. La cuerda, girando como una hélice, vuela directamente hacia el macho y la hembra. En un abrir y cerrar de ojos, se enreda firmemente en las patas traseras de ambos Lammalin. El macho y la hembra se sobresaltan, y con un golpe, caen al suelo gritando lastimosamente sin parar. Justo después, tu mano lanza otra cuerda. Rápido como un vaquero del oeste, lanzas el lazo, atrapando limpiamente los cuernos de 2 hembras que estaban juntas. Toda la manada de Lammalin entra en pánico al instante. Comienzan a correr en desbandada, chocando unos con otros. En poco tiempo, ya había varios Lammalin completamente enredados entre sí, gritando y forcejeando violentamente. Las 2 hembras restantes, al ver que la situación no era buena, se llevaron a las 8 crías y huyeron a toda prisa. Te quedas sin palabras viendo a los 10 Lammalin escapar sin poder hacer nada. No te queda más remedio que atar las patas de todos los Lammalin restantes. Domesticar por completo a un animal salvaje es algo muy difícil. Con una especie innatamente combativa como el Lammalin, lo primero es quebrar su orgullo. Así que usas una punta de piedra afilada para romperles los cuernos de los que tanto se enorgullecen. Luego, usas carbones al rojo vivo en la parte de la base de los cuernos rotos para cauterizarlos y que no vuelvan a crecer. Los 7 Lammalin, que al principio forcejeaban violentamente, se transforman directamente en criaturas completamente abatidas. Finalmente, atas una cuerda al macho para que guíe al resto. A los demás, los ensartas todos juntos. Cuando terminas de hacer todo, ya casi es de noche. Los llevas a un pequeño arroyo. Preparas una olla de estofado de conejo seco para la cena. Al noreste del arroyo hay una colorida montaña de roca. Bajo la luz del crepúsculo, refleja brillantes tonos púrpuras y rojizos. Solo con ver los colores, adivinas que es una veta de mineral simbiótica de muchos minerales. Este descubrimiento te alegra muchísimo. Tienes muchas ganas de ir a echar un vistazo, pero para entonces ya ha oscurecido por completo. Así que tienes que reprimir tu emoción por el momento. A la mañana siguiente, justo al amanecer, te despierta una serie de balidos. La escena ante tus ojos casi te hace saltar de alegría. En el pequeño bosquecillo donde ataste a los antílopes de crin azul ayer, las 2 hembras que escaparon han regresado trayendo consigo a 8 crías. Y por si fuera poco, quién sabe de dónde trajeron a otro macho adulto. Te escondes sigilosamente detrás de un arbusto y usas el mismo viejo truco. Después de un rato de maniobras, tu manada de antílopes de crin azul ha pasado de 7 a 18. Para entonces, el cielo ya está completamente iluminado. De excelente humor, montas al macho y te diriges directamente hacia la montaña Bat Bao. Este lugar realmente está lleno de tesoros por todas partes. Tras observar detenidamente durante un rato, descubres que se trata de una mina de cobre rica en mineral.
Los otros colores son de los minerales asociados que acompañan al mineral de cobre. Con todo este mineral, la fabricación de objetos de bronce ya no parece tan lejana. Además, los otros minerales asociados también son útiles. El de color naranja es realgar. Se puede usar como ingrediente medicinal. Aplicado externamente, trata las mordeduras de serpientes y ciempiés. Tomado internamente, trata los parásitos estomacales. El blanco es caolín. Se puede usar para hacer crisoles para fundir metal. Aquellos montículos de tierra roja, aunque solo son termiteros. La tierra erosionada de su interior es un material excelente para cocer cerámica. Por suerte, desde la montaña Bat Bao hasta tu tribu, el viaje a pie solo dura unos 3 días. Si usas a los antílopes de crin azul para tirar de una carreta, será mucho más rápido. Solo tienes que construir un puente primero. Una vez trazado el plan para el futuro, también tienes tiempo para admirar tranquilamente el paisaje circundante. Al este de la montaña de los 8 tesoros, los ríos son densos. Es una región pantanosa vasta e interminable. Al pie de la montaña, la hierba acuática es exuberante. Es un verdadero paraíso para que vivan todo tipo de especies. La hierba de centeno llega hasta las rodillas. La hierba de mijo llega hasta la cintura. La hierba de elefante dulce es tan alta como un árbol pequeño. Todas estas son las favoritas de los animales herbívoros. El terreno baldío frente a la cueva de la tribu es perfecto para plantar estos tipos de pasto. El gran proyecto de criar tus propios conejos y toda la manada de caballos espirituales azules que están a punto de convertirse en bestias de carga, dependen de ese montón de hierba para vivir. También hay cebollino de agua de hoja ancha y apio de agua. Si llevas un poco, puedes complementar tus vitaminas como es debido. En solo media tarde, ya habías recolectado una bolsa llena de semillas de hierba. Luego, la ataste a la espalda de una yegua espiritual azul, y solo entonces comenzaste a buscar tu propia cena. Muy rápidamente, un ganso prehistórico gigante con una envergadura de 5 metros, fue derribado del cielo por ti con solo 2 flechas. Arrancaste sin dejar ni una sola todas las plumas que servían para hacer flechas. Planeabas asarlo entero, para reponer la carne seca de conejo en tu cesto, que ya estaba casi vacía. Pero justo cuando estabas sentado a la orilla del agua descuartizando al ganso, un descubrimiento accidental te hizo emocionarte hasta casi llorar. Encontraste en su estómago unos granos de arroz que no se habían digerido por completo. Además, era un tipo de arroz que nunca antes habías visto. Cada grano era incluso un poco más grande que un frijol mungo. Esta es la primera planta comestible que descubres en este mundo. El primer pensamiento que cruzó tu mente fue que tenías que encontrarla. Esa noche no descansaste. En su lugar, buscaste ramas y comenzaste a toda prisa a fabricar equipo para bucear en las profundidades del pantano. Tenías que darte prisa y cosechar ese arroz antes que los animales. A la mañana siguiente, muy temprano, cargaste una sencilla canoa monóxila, buscaste un lugar con aguas relativamente profundas y remaste directamente hacia las profundidades de la zona pantanosa inundada. Mientras tanto, en el bosque de ginseng negro, gran árbol, estaba guiando a los miembros de su tribu para cazar conejos de nieve, para satisfacer tus necesidades y las de su propia tribu. Casi toda la tribu trabajaba día y noche, el clan entero salía a cazar, dejando solo al anciano y a los niños menores de 6 años en casa para vigilar. Para aumentar la producción, incluso recurrió a una cacería exhaustiva. Cuando encontraban una madriguera de conejo, excavaban sin piedad. Si no salían, prendían fuego para ahumarlos. No esperaban que este método fuera tan efectivo. Y la verdad es que atraparon bastantes. Incluso se toparon con algunas camadas de conejos recién nacidos. Pero este tipo de caza también trajo la desgracia a su tribu. En esta temporada, todas las tribus deben almacenar comida. La tribu caníbal no era la excepción, y su comida eran precisamente personas vivas. Cualquiera que cayera en sus manos, los hombres eran devorados para llenar sus estómagos, mientras que a las mujeres se las quedaban para tener hijos o para trabajar. Justo el día que te adentraste en el pantano, un escuadrón de caza de la tribu caníbal fue atraído por gran árbol, y el humo de las hogueras con las que cazaban conejos. Este escuadrón estaba formado solo por hombres adultos. Su número ascendía a 40 personas. Las armas que llevaban eran hachas de piedra y lanzas de madera. Su fuerza de combate era indiscutible, sobre todo los 2 que iban al frente. Además, montaban 2 elefantes prehistóricos jóvenes. En comparación con ellos, la tribu del árbol paraguas, contando a ancianos, jóvenes, hombres y mujeres, no era tan numerosa. Al enfrentarse a un enemigo tan poderoso, Gran Árbol inmediatamente guió a su gente en la huida. La tribu caníbal los perseguía de cerca sin darles tregua. Por suerte, él conocía el terreno.
y escogía a propósito caminos difíciles para escapar. Así que, por el momento, el enemigo no lograba alcanzarlos. Pero aún así, hubo quienes se quedaron atrás. Una niña que recogía hongos, llena de pánico, tropezó con la raíz de un árbol y cayó al suelo mientras huía. Justo cuando intentaba levantarse, un hacha voladora le golpeó la espalda. Inmediatamente después, un enemigo la alcanzó y la remató con una lanza. Esos caníbales salvajes, al instante, se echaron a reír a carcajadas y se abalanzaron para beber su sangre. Gran Árbol apretó los dientes con rabia, pero no se detuvo. Sabía que aunque toda la tribu se lanzara al ataque, solo acabarían convirtiéndose en su presa. Fue por esa niña que acababa de morir que la persecución del enemigo se detuvo por un instante. Gran Árbol se apresuró a regresar a la tribu para contarle lo sucedido al anciano. El enemigo era demasiado fuerte, era imposible luchar contra ellos. Solo quedaba una opción, trasladarse. Finalmente, el anciano de la tribu del árbol tomó una decisión: dejar que Gran Árbol guiara a los miembros de la tribu hacia el este del Bosque Negro para buscarte. Después de todo, con solo ver tus armas era suficiente para saber que tu tribu debía de ser muy poderosa, mientras que él se quedaría para detener al enemigo. De todos modos, sus piernas ya no le permitían caminar. Gran Árbol contuvo su dolor y asintió con pesadez. Luego, apresuradamente, les dijo a todos que recogieran sus cosas y partieran de inmediato hacia el este. En realidad, él no tenía ninguna certeza en su corazón. Hacía varios días que te habías ido. ¿Dónde estarías ahora? Si seguías con vida o no, él no lo sabía. Pero en ese momento, si no se iban, solo les quedaba esperar la muerte. Ya no le quedaba otra opción. Poco después, el enemigo que los perseguía encontró su tribu, la casa del árbol en la que habían vivido por generaciones. En ese momento, se había convertido en un mar de llamas. Ese fuego fue iniciado por el anciano, con la esperanza de quemar vivos a algunos de los que invadieron su tribu, para ganarles un poco más de tiempo a todos. Después de esta tragedia, la tribu del árbol, que originalmente tenía 32 personas, ahora solo quedaban 30. Todo el grupo, abatido, tuvo que reanudar la marcha apresuradamente, dirigiéndose hacia el este del Bosque Negro. Originalmente, Gran Árbol no tenía muchas esperanzas de encontrarte, pero cuando vio ramas frescas a lo largo del camino, clavadas en el suelo como marcas, su fe se renovó de inmediato. En solo un día y medio, todo el grupo llegó al borde del Bosque Negro. Cuando salieron del bosque, ya atardecía. El cielo, bajo la luz del atardecer, se tiñó de un brillante color rosado. Los miembros de la tribu del árbol quedaron inmediatamente cautivados por la escena. Era la primera vez que veían el mundo exterior. Pero Gran Árbol seguía con el ceño fruncido. Las señales que habías dejado terminaban aquí. No sabía en qué dirección buscar a continuación. Justo cuando estaba confundido y no sabía qué hacer, vio de repente rastros de una fogata junto a la orilla del arroyo. Al acercarse a mirar, vio muchas huellas de animales en el lodo blando, y entre ellas también estaban las extrañas huellas de tus botas. Gran Árbol suspiró aliviado de inmediato. Supo con certeza que estabas en algún lugar cercano, así que decidió que toda la tribu descansara aquí por una noche antes de continuar. Y justo cuando Gran Árbol guiaba a su tribu en una huida desesperada, tú estabas buscando cuidadosamente por todas partes en las profundidades del pantano. No es nada fácil encontrar arroz en medio de un denso cañaveral. De repente, tus ojos se iluminaron. A las aves acuáticas les encanta comer este tipo de arroz. Entonces, solo hay que buscar dónde se reúnen las aves acuáticas. Y listo. Pensando en eso, actuaste de inmediato. Remabas en la canoa mientras golpeabas con fuerza el agua con un palo de madera. De repente, en los juncos no muy lejos de allí, una bandada de aves acuáticas salió volando estrepitosamente. Inmediatamente remaste rápido en la dirección en que la bandada asustada había volado. La distancia se acortaba cada vez más. Un campo de arroz cargado de espigas apareció gradualmente ante tus ojos. Tus ojos brillaron de repente. Tu corazón se llenó de alegría. Este es el arroz salvaje que estoy buscando. Así que remaste con aún más fuerza hacia aquella zona de aguas poco profundas. Pero justo cuando la canoa estaba a punto de llegar, se escuchó de repente una fuerte voz humana detrás de ti. Te diste la vuelta para mirar de dónde venía la voz, y viste a varios hombres primitivos desnudos, aferrados a unos troncos de madera que flotaban en el agua. Te saludaban con la mano mientras gritaban sin parar. Parecían extremadamente ansiosos. Estas personas eran los miembros de la tribu Ling, que vivían en este pantano. Esta tribu solo tenía poco más de 50 personas. En ese momento, estaban recolectando castañas de agua como reserva de alimentos para el invierno. De repente, vieron a alguien de su misma especie sentado sobre una cosa milagrosa que flotaba en el agua.
dirigiéndose lentamente hacia la tierra prohibida y mortal que el anciano había mencionado, con buenas intenciones. El líder del equipo de recolección de la tribu Ling, Ling Tao, te llamó a gritos, presa del pánico, esperando que no siguieras avanzando en esa dirección. Lamentablemente, no entendías su idioma. Solo los miraste con desconcierto. Al ver que no reaccionabas, Ling Tao nadó apresuradamente directo hacia ti. Justo cuando todavía estabas atónito, Ling Tao ya había nadado hasta tu canoa. Ella señaló hacia el cañaveral lleno de arroz y no dejaba de gritar. Su rostro mostraba tanto ansiedad como un profundo miedo. Al ver que la otra persona no tenía malas intenciones, te sentiste más tranquilo. Pero al ver la expresión de esta mujer, seguramente estaba diciendo que ese lugar era peligroso y que no debías ir. Haces un gesto imitando a una bestia salvaje, e incluso imitas con tu boca el rugido de una bestia. Luego, vuelves a señalar hacia aquel cañaveral. Lang Tao niega con la cabeza, te señala a ti y luego a ese lugar. Después, pone la mano sobre la superficie del agua y hace un gesto de hundimiento lento, indicando que si pasas por allí, te hundirás. Entiendes la intención de Lang Tao e inmediatamente suspiras con alivio. Agradeces mucho esa advertencia llena de buenas intenciones, pero te has preparado demasiado bien. No hay motivo para rendirte ahora. Así que remas el bote, decidido a no dar la vuelta, y avanzas directamente hacia el cañaveral. Lang Tao, angustiada, vuelve a lamarte a gritos, pero ella ya no se atreve a nadar más lejos. Sin embargo, al segundo siguiente, se queda boquiabierta de la sorpresa. Solo ve que te atas a las plantas de los pies. 2 tablas que parecen patas de pato. Luego, abrazas un escudo cuadrado de ratán, casi tan grande como una persona. Y así, con toda calma, pones un pie en aquella zona prohibida y mortal, sin hundirte en lo más mínimo. Todos los que presencian esta escena gritan de asombro al unísono. Nunca habían visto a nadie caminar sobre la zona prohibida y mortal, sin hundirse. Pero aunque parezca fácil, para ti, no es tan cómodo como ellos imaginan. Debajo de los cañaverales solo hay fango. Tus tablas se hunden en él y, con cada paso, tienes que hacer un gran esfuerzo para poder levantar el pie. Con gran dificultad, tú finalmente llegas a ese pequeño arrozal. Cada tallo de arroz mide unos 2 metros de altura. Cada espiga está cargada de granos de arroz dorados, gruesos y brillantes. Sacas la bolsa de piel de serpiente que habías preparado y te lanzas a desgranar sin parar. No te detienes hasta que no queda ni un solo grano. Luego, cargas las 2 pesadas bolsas de arroz de vuelta al bote. Contento, te preparas para remar, para volver a casa e inaugurar tu propia era de agricultura. ¿Quién iba a pensar que, tras remar una corta distancia, ya estabas rodeado por los miembros de la tribu Lan? Toda la multitud mira las 2 pesadas bolsas apiladas en tu bote, mientras este sigue flotando en el agua. A todos se les iluminan los ojos. Resulta que esta cosa flota sobre el agua, no solo para transportar personas, sino también cosas. Algunas personas ingeniosas se imaginaron la escena al instante. En el futuro, usarían esto para ir a recolectar castañas de agua. Al ver a la multitud frente a ti rodeándote, te sentiste un poco molesto, pero por su apariencia, no parecían tener malas intenciones. Así que no te enfadaste. Ling Tao se dio cuenta de que empezabas a molestarte, así que rápidamente te hizo un gesto y te preguntó si podías enseñarles a hacer esto. Miraste a tu alrededor y viste que todos estaban sumergidos en el agua, con la piel incluso un poco hinchada por el remojo. Además, hacía un momento habían sido amables al advertirte, así que asentiste felizmente y aceptaste. Les hiciste señas para que juntaran todos los troncos flotantes de cada persona y los alinearan. Luego, buscaste algunos juncos para usarlos como cuerdas, y ataste firmemente los troncos. Después, le dijiste a Ling Tao que se subiera. Efectivamente, después de que ella se subió, la balsa de madera se mantuvo estable flotando en el agua. Ling Tao se alegró muchísimo al instante, y rápidamente llamó a los miembros de su tribu para que lo probaran con ella. Por desgracia, en esta balsa solo cabían 2 personas. Una persona más y probablemente se volcaría. Aquellos que no pudieron subirse a la balsa sintieron un poco de envidia por Ling Tao, que estaba sentada en ella. Mientras tanto, a Ling Tao se le notaba la alegría en la cara, porque sabía que hacer este tipo de balsa era extremadamente sencillo, y que los materiales eran muy fáciles de encontrar en la tribu. Al pensar en eso, Ling Tao te miró con gratitud, y te invitó con entusiasmo a la tribu Ling como huésped, pero no aceptaste la invitación. Fuera del pantano, todavía había toda una manada de antílopes de crin azul esperándote. Ling Tao tampoco insistió. Te entregó una castaña de agua gigante, del tamaño de un huevo de gallina, como muestra de gratitud.
Prometió que si en el futuro tenías problemas, solo tenías que llevar esta castaña de agua a la tribu Link para pedir ayuda. Te reíste y aceptaste la castaña de agua. Luego, te apresuraste a regresar con las 2 bolsas de semillas de arroz a la pradera al pie de la montaña Bat Bao. Allí, después de un día entero de cosecha apresurada, habías recolectado unos 30 kilogramos de arroz con cáscara, pero no te atrevías a comerte ni un solo grano. Solo quería llevar rápidamente estos tesoros a casa, para plantarlos en la primavera del próximo año. Pero si quieres cultivar, por supuesto que las herramientas agrícolas no pueden faltar. Así que también tenías que encontrar un poco de mineral de cobre y mineral de estaño para llevar y forjar herramientas agrícolas. Justo la tarde en que Dachu salió del bosque del ginseng negro, te encontrabas en la pequeña pradera al otro lado de la montaña de los 8 tesoros, comiendo jugosa carne de castor asada mientras tejías grandes cestas, para prepararte para la extracción de mineral del día siguiente. Pero para Dachu, en el lado oeste de la montaña de los 8 tesoros, la situación era terrible. Cuando huyeron, no trajeron nada para hacer fuego. Durante los últimos 2 días, solo habían podido mordisquear un poco de carne seca. Por la noche, pasaban frío y hambre. Todo el grupo solo podía acurrucarse para mantenerse en calor. A la mañana siguiente, muy temprano, tú, lleno de energía, guiabas a la manada de caballos espirituales azules, hacia el lado oeste de la montaña de los 8 tesoros. Mientras, al pie del lado oeste de la montaña de los 8 tesoros, Dasu repartía las frutas silvestres que acababa de recoger entre su gente. Justo en ese momento, algunos miembros de la tribu, emocionados, señalaron hacia la montaña de los 8 tesoros y gritaron con fuerza. A lo lejos, vieron en la ladera desnuda de atrás a un joven que guiaba a toda una manada de bestias de 4 patas, avanzando lentamente. Tú también escuchaste los gritos al pie de la montaña. Al mirar en la dirección del sonido, viste a la tribu del árbol junto al pequeño arroyo. Solo te preguntaste por qué habían venido hasta aquí. Más de 10 minutos después, Dasu guió a un grupo de gente ladera arriba. Al ver su aspecto, no pudiste evitar fruncir el ceño. ¿Por qué habían traído incluso a los niños? Y todos y cada uno de ellos estaban sucios y mugrientos. Cuando Dasu te volvió a ver, se quedó atónito, como si hubiera visto a un dios. Él sabía que habías ido a buscar una especie de bestia con cuernos, pero no esperaba que realmente la hubieras atrapado. Y además, viva. Estaba claro que esto no era algo que esos tipos, que montaban elefantes prehistóricos de la tribu caníbal, pudieran igualar. En ese momento, en su corazón, no eras diferente a una deidad. Al ver que cada persona solo sostenía una fruta silvestre en la mano, era obvio que ni siquiera tenían carne para comer. Rápido, saca la carne de ganso gigante que sobró y la carne de castor asada para compartirla con ellos. Dasu se acuclilló junto al fuego, comiendo mientras contaba las cosas que les habían pasado en los últimos días. Los otros miembros de la tribu también se apresuraron a hablar y gesticular para añadir detalles. Cuando terminas de comprender, no puedes evitar sentir un escalofrío. Resulta que por aquí hay una tribu caníbal. De repente, un pensamiento aterrador te asalta a la mente. Si la tribu caníbal ya ha llegado a la tribu del árbol, entonces, ¿qué tan lejos puede estar de mi tribu? Al pensar en eso, tomas una decisión al instante. Hoy mismo terminarás de extraer todo el mineral. Y mañana regresarás de inmediato. Luego, miras a Gran Árbol y le preguntas qué piensan hacer ahora. Al oírte, toda la gente de la tribu del árbol baja la cabeza. No saben qué responder. El invierno está a punto de llegar, y su tribu ha sido reducida a cenizas. Además, los persigue la tribu caníbal. Tampoco saben qué hacer a continuación, ni a dónde ir para encontrar un lugar seguro. Al verlos así, les haces una propuesta directa. ¿Por qué no se unen a mi tribu? Tenemos suficiente comida almacenada para que todos pasemos juntos el invierno. Al oír eso, los ojos de Gran Árbol se iluminan al instante. Confía plenamente en tu palabra. Tan solo con el rebaño de animales que tiene delante, ya sería suficiente para que todos comieran durante todo el invierno. Los demás miembros de la tribu del árbol también están deseando aceptar. Han visto el poder del arco y las flechas en tus manos. Con un arma como esa, seguro que no faltarán presas, y mucho menos serán intimidados por otros. Así que todos miran a Gran Árbol con ojos llenos de esperanza, esperando que su líder acepte con un gesto. En realidad, Gran Árbol también está conmovido, pero como líder debe ser más precavido. Tras dudar un instante, finalmente pregunta: «Nos invitas a unirnos a tu tribu, pero tu líder estará de acuerdo?» Al oírlo, te echas a reír. No tienes que preocuparte por eso, porque el líder soy yo. Al oírte, el rostro de Gran Árbol muestra una total incredulidad. ¿Cómo puede ser el líder un niño como tú? Pero, pensándolo mejor, le parece que tiene sentido.
Has sido testigo de tus habilidades con sus propios ojos. Las cosas que eres capaz de hacer, un adulto no tendría la certeza de poder lograrlas. Al pensar en eso, ya no duda más. Asiente con firmeza, aceptando la propuesta, para que dejaran de lado por completo la preocupación en sus corazones. Inmediatamente le diste la lanza larga que tenías en la mano a Gran Árbol, y el hacha de piedra se la entregaste a uno llamado Cubo de Madera. Incluso el escudo tejido de mimbre que usabas al cosechar. Se lo diste a un miembro de la tribu llamado Raíz de Árbol. Lo entendías muy bien, que si estabas dispuesto a darles tus armas, ellos definitivamente sentirían que no tenías absolutamente ninguna intención de hacerles daño. Y efectivamente, en cuanto recibieron las armas, esas personas sonrieron. Gran Árbol también trajo la manada de conejos vivos que le pediste que capturara. Entre grandes y pequeños, sumaban más de 30. Al ver eso, te alegraste tanto que no pudiste contenerte, pensando en que esta especie de conejo tiene una camada cada 2 meses. En el futuro, los miembros de la tribu ya no tendrían que preocuparse por la escasez de pieles. Después de desayunar, Gran Árbol pensó que te pondrías en camino de inmediato, pero para su sorpresa, continuaste cavando rocas en la montaña. Así que él te preguntó para qué servía todo eso. Con estas cosas, podré hacer mejores armas. Para entonces, cazaremos tanto, que no nos lo acabaremos, ni comiendo 3 veces al día. Gran Árbol se quedó atónito al escucharlo. Esa era una vida que ellos nunca habían experimentado. Después, sin que tuvieras que pedirlo, todos se pusieron a ayudar a cavar por iniciativa propia. Con varias decenas de personas más participando, la velocidad de excavación aumentó considerablemente. Para el mediodía, ya habían llenado todas las cestas grandes. Esta vez, se dedicaron principalmente a excavar mineral de cobre de alta ley y mineral de estaño. También recogieron bastante tierra de termitero rojo y caolín. Esos son los materiales para hacer crisoles y moldes de fundición. Muy pronto, después de arreglarlo todo, guiaste a todo el equipo de varias decenas de personas para ponerse en camino. En el lomo de cada caballo espíritu azul llevaban 2 cestas de mimbre, una grande y otra pequeña. Adentro había minerales, heno, conejos vivos y también semillas. Durante el camino, vuestro ritmo de avance no era rápido. Mientras caminabas, les enseñabas a Gran Árbol y a los demás cómo usar las armas que les diste. Siguieron caminando hasta el anochecer, cuando el grupo encontró un claro espacioso para descansar y cenar. La primera mitad de la noche fue bastante tranquila. Solo se oía el crepitar de la leña en la hoguera. Pero al llegar la segunda mitad de la noche, tumbado en el suelo, de repente sientes que el suelo está temblando, como si algo gigantesco se estuviera moviendo. Inmediatamente recuerdas al monstruo de nariz larga que Daitu había mencionado. Así que pateas y jalas a todos para despertarlos de inmediato. Y luego, apagas todo el fuego, junto con 2 barritos de elefante, agudos y algo juveniles. 2 gigantescas siluetas negras aparecen de repente en el resplandor del fuego a lo lejos. Justo detrás de ellas, decenas de personas sosteniendo antorchas y armas. En sus cuellos llevan adornos hechos de huesos humanos. Se ve al hombre que monta el elefante de la delantera levantar la mano con fuerza. Toda la horda de asesinos se lanza inmediatamente hacia aquí. Tu vasta experiencia en combate de una vida pasada te mantiene extrañamente calmado en este momento. Inmediatamente, comienzas a dar órdenes. Le ordenas a un miembro de la tribu llamado Mokdong que de inmediato guía al resto del grupo por otra ruta hacia el norte, mientras que Daitu, Mokdung y Gok-Kai te seguirán para cubrir la retaguardia. Aunque solo sois 4 personas, basándote en la situación del equipamiento de ambos bandos, rápidamente diseñas una táctica. El bando enemigo está liderado por 2 hombres que montan elefantes prehistóricos. Su velocidad no es rival para la vuestra, tampoco son lo suficientemente ágiles. Y las armas en sus manos son básicamente hachas de piedra, lanzas de hueso y otras armas arrojadizas. Una persona normal solo puede lanzarlas a unos 50 o 60 metros como máximo, mientras que el arco en tu mano tiene un alcance de 100 metros, y puede acertar sin problemas a un objetivo sin armadura. Por lo tanto, mientras mantengas la distancia, confías en que los aniquilarás a todos, desde fuera del alcance de sus lanzamientos. En ese momento, Daitu mira a la horda de enemigos montados en elefantes, que cargan agresivamente y se siente un poco tenso. Su mano, que sostiene una larga lanza, también tiembla ligeramente, pero al mirarte a su lado, te ve extrañamente tranquilo. Así que aprieta los dientes y se obliga a calmarse. En tu mente, cuentas en silencio la distancia del enemigo. 200 metros, 150 metros, 100 metros. Justo entonces, tensas el arco y disparas una flecha. Solo se oye un silbido.
Un enemigo que cargaba en la delantera cae al suelo al instante. La flecha le ha atravesado el pecho por completo. Al ver un palo de madera afilado sobresaliendo de la espalda de su camarada, los enemigos de alrededor se quedan helados. Pero en ese breve instante de vacilación, ¡bush! Dos proyectiles más. Y otros 2 hombres cayeron al suelo. En ese momento, el líder que montaba el elefante te vio a lo lejos. Él rugió, ordenando a su tribu que cargara. Primero lanzarían una andanada de hachas de piedra. Al ver eso, rápidamente jalaste a Dai-Tu para esconderse detrás de un gran árbol. Mok-Tung hizo lo mismo, poniéndose a cubierto. Solo Gok-Kai adoptó una postura baja, inclinando su cuerpo, blandiendo el escudo de mimbre para protegerlos. Solo se escuchó una ráfaga de golpes sordos y pesados. Varias hachas de piedra y una lanza de hueso impactaron directamente en el escudo. Afortunadamente, este escudo estaba tejido con mimbre grueso y resistente.